Bueno, son las 10:19. Quiero hablar de las palabras del Señor Yeshua en este momento. Dice Juan 14:27, que el Señor dijo en una ocasión, dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Iglesia, esta palabra la dijo el Señor mm, como una alerta sobre las cosas que habrían o que han de venir sobre el mundo. Los judíos suelen saludarse entre ellos como Shalom, y ahora esto se está poniendo de moda en este resurgimiento de grupos projudíos que se hacen llamar también Iglesia del Señor, que están apareciendo con una fuerza extraordinaria en el mundo entero, ¿no? Las iglesias con una apariencia judía, pues, ¿cómo se llama? Celebran todas las fiestas judías y además han quitado el domingo como el día de reunión y han tomado el sábado y bueno, han surgido con mucha fuerza, ¿no? Bueno, el Señor dijo que la paz os dejo, la paz os doy. Dice, yo no os la doy como el mundo la da, pero añade, no se turbe vuestro corazón. Por ejemplo, en Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yahshua y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Les dijo Shalom. El primer día de la semana, el día domingo, por cierto, ¿no? El día domingo, no el día de reposo, sino el día domingo fue el día que resucitó el Señor y se le apareció por primera vez a los discípulos, ¿no? El Señor les dijo que cuando Él les saluda, cuando Él dice shalom y les desea la paz, no lo hace como lo hace el mundo, refiriéndose quizás a la misma gente judía, porque el saludo de paz del Señor está lleno de expectativas y de esperanzas. Y eso es lo que el Señor trata de transmitirle cuando le da el anuncio que acabamos de leer, ¿no? Cuando Él dice no tengan miedo, lo está asociando con la paz que Él da. O sea, Él da una paz y dice no tengan miedo. Bueno, miremos el contexto, pues. Pero la paz que daban los escribas y los fariseos, por ejemplo, estaba llena de la maldad que ellos tenían encima, porque el Señor les anunció a ellos que eran hijos de la culebra. Eh, Ellos muy probablemente, pues si no eran ángeles caídos, eran parte de la descendencia de ellos, porque el Señor le dijo que eran hijos de la culebra. Sin duda alguna ellos venían de la línea generacional que se originó en el huerto del Edén. Perdón, en el huerto del Edén, porque allí en el huerto del Edén fue donde el Señor dio la sentencia de Génesis 3:15, ¿no? Que usted conoce muy bien. Ahí en el huerto del Edén habían dos descendencias en ese momento. Bueno, eh, el Señor confirma por qué deben creer en su anuncio de paz y en el consejo de no tener miedo. Y esta es la siguiente declaración que él dice, ¿por qué no debemos tener miedo? Él dice, porque habéis oído que yo os he dicho, voy y regreso. Es decir, voy y vengo a vosotros. Está en Juan 14:28. Y esta es la razón por la que él dice que tengamos paz, que no tengamos miedo, es porque él va a regresar. Si me estoy haciendo entender en cuanto al contexto de su frase, no es una frase cualquiera, es un anuncio. Él dice, no tengan miedo, le estoy dando paz, tengan la paz que yo le doy, tengan paz en su corazón porque yo voy a regresar. Ahora, ¿por qué esto debería ser un motivo para que tengamos paz y no miedo? Ah, muy interesante, porque el Señor sabía que los discípulos estarían entre lobos. ¿Ah? El Señor sabía que sus discípulos
Cuando él se fuera, iban a quedar en medio de los lobos, como dice Mateo 7:15. Y estos lobos estaban disfrazados de falsos profetas. Pablo, el apóstol Pablo dijo algo parecido. Él dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Eso es más o menos el contexto de la idea que está dando el Señor. Pero el Señor sabe también que los enemigos estaban dentro de la misma familia, dentro de la misma casa natal de cada uno, porque Él dijo, no he venido para poner perdón, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sabe por qué dijo el Señor esto? Porque cuando venga la gran tribulación, cuando venga la gran persecución en contra de los cristianos, va a ser tan cruel ese tiempo, la persecución en contra de los cristianos va a ser tan cruel que dentro de la misma casa se acusarán unos a otros. Y entonces uno dirá, no, yo no soy cristiano, él sí es cristiano, mi hermano es cristiano, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, yo no soy. Todo para no caer en las redes de los que van a estar apresando, encarcelando y torturando a los cristianos para anular completamente el cristianismo, que es lo que pretende Satanás. Y fue anunciado, por ejemplo, por el masón grado 33 Illuminati, el señor Albert Pike, hace ya unos ¿cuánto será eso? Unos 135 años más o menos, ¿no? Que hicieron este anuncio, que el cristianismo sería terminado por completo y acabado por completo, y los cristianos se convertirían al luciferismo, porque dejarían salir de ellos pues la maldad, ¿no? Para no hacerse parte del mismo cristianismo. Entonces hay muchos en este momento que se dicen cristianos, pero cuando llegue el día de la persecución van a comenzar a blasfemar y a apostatar. Por eso, por ello el Señor fue enfático al anunciar su paz, porque es diferente al mensaje hipócrita de paz que se dan, por ejemplo, estos políticos, ¿no? Estos políticos que están reunidos en el mundo entero, ¿no? Los presidentes de las diferentes naciones que son parte de la bestia de Apocalipsis 13, ellos son parte de la bestia de Apocalipsis 13. Mire, ellos, algunos de ellos son ángeles caídos que tienen apariencia humana. Otros son descendencia, son hombres sí, pero son descendencia de los ángeles caídos, como por ejemplo los Rothschild, ¿ah? La familia Rothschild. Ellos son descendencia de Satanás y nunca se han casado con gente que no sea de la misma familia de ellos. Se casan aún entre hermanos para no contaminar su sangre, ¿no? Estos políticos se reúnen, se dan la mano, se abrazan y todo esto, pero por detrás están planificando la destrucción del mundo entero a través de la Tercera Guerra Mundial. Y ellos tienen construidos búnkeres para protegerse. Ellos tienen en Alaska un lugar donde tienen almacenados millones de semillas, ¿no? Para cuando después que el desastre nuclear termine y la tierra pueda comenzar a recuperarse, ellos tienen ya ahí un almacén para poder sembrar la tierra y tienen animales y tienen todo esto, ¿no? Y tienen toneladas de oro porque es lo único que va a ser usado en esa época para comercializar. Estos políticos tienen ya su suite separada en los búnkeres. Ellos son parte de la bestia. Ellos son los que están manipulando el clima y son los que están preparando todo para la destrucción final. Ahora, hay una razón para alegrarse porque detrás del mensaje del Señor Yeshua está la promesa de yo volveré. ¿Sabe qué pasa? Cuando todo esto comience a ocurrir, cuando el anticristo, que ya en mi opinión, porque tengo algunas sospechas de quién podría ser, cuando ya esté definitivamente montado en el trono y comience a desatar la maldad en contra de los cristianos, y le digo una cosa anticipadamente, la primera iglesia que va a desaparecer es la católica. Y el Vaticano va a ser volado, destruido, y no va a quedar un edificio en pie
de esos edificios monumentales que solemos ver, donde Bergoglio, que está enfermo en estos días, suele asomarse para decir sus hipocresías allí, ¿no? Sus mentiras y sus engaños, porque él es un hechicero, un brujo, ¿no? Ese Bergoglio. Bueno, ya tendrá su castigo en el momento en que toque su juicio, ¿no? Pero en medio de ese desastre, el Señor va a regresar. Cuando estemos siendo atormentados, perseguidos, tal como aparece el quinto sello de los que fueron decapitados y están pidiendo al Señor venganza, pues en ese momento el Señor regresará. Regresará a buscar a los suyos, como dice Hebreos, creo que es el capítulo 7 en el último versículo, si no me equivoco, dice que volverá porque hay un pueblo que le anhela, que le espera, ¿no? Y también dice aquella parábola de la mujer, del rey injusto y de la mujer que oraba y molestaba al rey. Dice que si pues el rey injusto atendió a la mujer que le fastidiaba, no responderá Dios a sus hijos. Pero luego después de eso dice, pero hallará la fe el Señor cuando regrese, porque el Señor va a volver en medio de la gran tribulación cuando la fe habrá caído grandemente. Así es, estas son las cosas que estamos viviendo. Todo lo que estamos viviendo en este momento, todo lo que estamos viviendo, tiene que ver con el final de los tiempos que están a la vuelta de la esquina. Vamos a esta hora 10:31, vamos a identificar y regresamos.